Para empezar, quiero que imaginen que Dios les va a mostrar su mayor anhelo. Puede ser ver a su familia feliz, tener un buen trabajo, terminar una carrera, a lo mejor tener una mejor casa, un mejor auto. Imaginen su mayor anhelo. Y se los va a mostrar Dios. Les dice, yo te voy a dar esto. Te muestro esta meta y que la vas a alcanzar. Pero no te voy a mostrar el camino que vas a recorrer para llegar ahí. Nos podemos preguntar, ¿por qué me muestra la meta sin mostrarme el camino? Lo mismo le pasó al pueblo de Israel. Les dijo, te voy a llevar a una tierra donde fluye leche y miel, pero no te voy a mostrar lo que va a pasar durante el desierto que vas a recorrer. De igual forma, ellos han de haber preguntado lo mismo que nosotros. ¿Por qué me muestra esta promesa a Dios, pero no me muestra todo lo que voy a pasar para llegar a este lugar? Y a veces Dios nos mantiene oculto el camino, no con el fin de confundirnos, sino porque Él sabe que si nos mostrara todas las adversidades que se pueden llegar a dar en el camino, podría aterrarnos y ni siquiera llegar a dar ese primer paso para poder tomar. Es por eso que en lugar de preguntarnos el ¿por qué estoy en esta situación?, debemos de pedirle a nuestro Señor que nos recuerde las promesas que Él nos hace y confiar en Él. Y recordar siempre, no buscar respuestas en las dificultades, sino buscar refugio en sus maravillas y promesas. Y estas maravillas también se presentan en este camino, como lo hizo con el pueblo. Vamos a Salmos, en el capítulo 107. Y vamos a darle lectura del versículo 4 al 8. Salmos 107, del versículo 4 al 8. Si ya están ahí mis hermanos, los invito a que nos pongamos de pie y le demos lectura todos juntos. Leamos. Anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad sin camino, no hallando ciudad de población, hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. Habiendo empero clamado a Jehová en su angustia, librólos de sus aflicciones, y dirigiólos por camino de derecho, para que viniese a ciudad de población. Alaben la misericordia de Jehová, y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Amén. Pueden sentarse. He preparado una presentación, si me pueden apoyar con... Gracias. Y vamos a la segunda lámina. La siguiente, por favor. Era un viaje sin mapa. Como les dije, nuestro Dios les dijo, te voy a llevar a este lugar, es magnífico, tiene todo, a lo mejor puede tener hasta más de lo que tú puedes haber soñado, pero tienes que ir a cruzar el desierto. Entonces, vamos a leer Éxodo 13, de los versículos 17 al 18. El cual nos dice, y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca, porque dijo Dios,
que quizá no se arrepiente el pueblo cuando vieren la guerra y se vuelvan a Egipto. Mas hizo Dios al pueblo que rodease por el camino del desierto del mar Bermejo, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Dios no los llevó por el camino corto. Tal vez vaya a ser que con la guerra que vean se vayan a asustar y sea tanto su temor que abandonen el camino. Es por ello que los llevó, si bien por el camino no más corto, los llevó por el camino correcto. Porque igual Dios estaba considerando que todavía no estaban listos para poder recibir esa bendición que Él les tenía preparados. Pasemos a la siguiente lámina, por favor. Y vamos a leer Isaías 43:19. Antes de leer, vamos a ponernos en contexto sobre cómo era el desierto, cómo fue para el pueblo haber cruzado el desierto. Y el objetivo de nuestro Dios no era que el desierto en sí fuera un castigo, sino lo estaba tomando más como un aula, como una zona donde ellos aprenderían. En Deuteronomio 8 del 2 al 3, Dios los llevó al desierto para probarlos, para prepararlos, no para destruir, que fue el ejemplo que les di. Si pensaron en su mayor anhelo, pero en el camino a lo mejor puede ser un buen negocio. Y en la promesa que les hace Dios, que les dice, yo te haré prosperar en este negocio. Sin importar lo que pase, tú vas a triunfar. Y los convence de tal forma que no hay necesidad de cuestionarse si se va a cumplir esta promesa o no. Pero entra nuestra cuestión personal. Y va a ser primeramente el enfoque. ¿Será que al dejar mi trabajo me enfocaré mejor en este negocio? Porque para poder cumplir o llegar a esa meta, tengo que ponerle lo mejor de mí. Dios ya me dio la promesa, ya me dice que lo va a cumplir, que Él va a poner lo que necesite para llegar. Lo que falta es poner mi parte. Y fue en donde Dios, su parte fue en el desierto, presentarles la oportunidad de la dependencia hacia Él. Ellos venían de una tierra de egipcios. Los egipcios tenían sus propios dioses, sus propias costumbres o tradiciones. Pero nuestro Dios quería que aprendieran las de Él, las que son las correctas. Es por ello que también en el desierto aprendieron todo esto. Y dejaron de vivir en Egipto para vivir en lo que Dios proveía directamente. Entonces, como les dije, vamos a ponernos en contexto de lo que fue el desierto para el pueblo. Y lo vamos a ver en la siguiente lámina. El desierto, como tal en la Biblia, se fue una traducción. Originalmente es la palabra midbar, que a menudo se traduce como desierto o páramo. Sin embargo, a diferencia de la imagen común que tenemos de un desierto que es pura arena, dunas o totalmente sin vida, se presenta el obstáculo de la vida que es muy difícil de superar. El desierto, como podemos ver en estas dos pequeñas imágenes, puede ser árido o ártico. El polo norte o el ártico, el polo sur, es un desierto, porque la vida ahí para que se desarrolle es extremadamente difícil.
Y el desierto que atravesaron el pueblo se refería a una región de lugares donde la vida humana, vegetal o animal era limitada y frágil. Los recursos, el agua, la sombra, comida, eran difíciles de encontrar. Prácticamente la oportunidad de encontrarlos era nula. Y aparte estaban los peligros que se podían presentar. Serpientes, arañas y hasta terrores psicológicos que podemos llegar a tener. La soledad. Porque por lo mismo, como no hay vida alguna que se pueda presentar o que pueda desarrollarse, no podemos encontrar algo que nos podamos apegar y sentirnos ya no tan solos. Y la travesía del pueblo, que lo vamos a ver en la siguiente lámina, la podemos encontrar en diferentes textos. El primer lugar por donde pasaron es el desierto de Shur, en Éxodo 15:22. Esta zona al noreste de Sinaí era árida y con pocos pozos. Prácticamente el agua era imposible de encontrar. La segunda zona por la que pasaron fue el desierto de Sin. Lo vemos en Éxodo 16:1. Entre Elim y Sinaí. Este era un terreno pedregoso con valles secos y montes bajos. Entonces aquí a lo mejor sí podía existir la oportunidad de encontrar agua, pero la vegetación era ahora quien tomaba el papel de que era insignificante o prácticamente imposible. Y la tercera zona fue el desierto de Parán y el de Sin. Lo vemos en Números 10:12 y el capítulo 13, versículo 21. Este se encuentra más al norte, antes de Canaán, donde vemos grandes llanuras, cerros y calor intenso de día y frío de noche. En el desierto las temperaturas que se pueden llegar a alcanzar durante el día superan a veces hasta los 40 grados. No sé si alguno de ustedes ha llegado a lo mejor ir a Chiapas, que la temperatura ya es muy similar. Sin embargo, hay una diferencia. Allá es húmeda. Allá a lo mejor el calor lo sentimos en todas partes. Aunque estemos en una sombrita, sentimos esa humedad en la cara, en el cuerpo, que en el desierto es todo lo opuesto. Ahí totalmente es el sol abrasador y se presenta la deshidratación, alucinaciones por el mismo factor de la temperatura. Y por la noche se disminuye hasta menos 10 grados. Prácticamente en un refrigerador, para que el agua ya se empiece a congelar, puede estar alrededor de los 4 grados. Todavía está en positivo. Pero en el desierto ya estamos a menos 10. Entonces ya nos imaginaremos cómo serán las temperaturas allá. No sé si mis hermanos han tenido la oportunidad de visitar algún lugar así, con esas temperaturas tan extremas. Si no, a lo mejor quien haya visitado Toluca, haya ido al volcán de allá, el Nevado, en época de nieve, llegan a estar a veces en 0, -1, -2, pero ya se está generando la nieve, ya está nevando. Y siempre te dicen la ropa de protección, ¿no? Un abrigo totalmente térmico y varias mudas de ropa por encima. Igual calcetines, guantes, botas para nieve, porque son las prendas que se requieren para poder estar en esos lugares. Sin embargo, en el desierto, a pesar de que no se presenta la nieve, las temperaturas son iguales. Pero ¿cómo pueden llevar, a lo mejor en el día, ropa muy ligera o que les pueda cubrir del sol para no padecer de insolación, y por la noche ponerse ropa muy abrigadora? Y para empezar, estamos hablando de épocas donde estaban los egipcios que nada más llevaban lo necesario para no padecer del sol. Básicamente también en las épocas de noche o en la temporada de noche del día, las actividades eran nulas. Bajo esa definición que les he dado, si pasamos a la siguiente lámina, les pongo la pregunta: ¿cuál es un desierto? ¿El de la derecha o el de la izquierda?
Los dos, porque los dos presentan la misma definición de lo que es un desierto. La actividad de vida es casi nula y que se desarrolle es prácticamente extrema o imposible. Ya bajo ese contexto, podemos imaginarnos cómo habrá sido el poder que tiene nuestro Dios para superar todas esas adversidades físicas. Y pasamos a la siguiente lámina, en donde les presento las maravillas que se presentaron o que les mostró nuestro Dios al pueblo en el desierto. Les voy a pedir a cada uno, o bueno, a un hermano que escoja un versículo, lo lea y nos diga cuál es la maravilla que se presenta en ese versículo. Entonces, si alguien tiene Éxodo 16, del 13 al 15, de Éxodo 16, del 13 al 15. ¿Cuál es la maravilla que se presentó? Y venida la tarde, subieron codornices que cubrieron el real, y a la mañana descendió rocío en derredor del real. Y como el rocío cesó de descender, he aquí sobre la haz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una helada sobre la tierra. Amén. Y viéndolo los hijos de Israel, se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo, es el pan que Jehová os da para comer. Amén. Entonces, mi hermana, ¿cuál es la maravilla que está hablando en esos versículos? El maná. Correcto. La primera maravilla que encontramos es el maná. La segunda maravilla, ¿cuál es? Se encuentra en Éxodo 17, del 5 al 6. Y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara, con que heriste el río, y ve. He aquí que yo estoy delante de ti, allí donde la peña en Horeb, sobre la peña en Horeb, y herirás la peña, y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Amén. ¿Cuál es la maravilla que se presenta en esos versículos? Que no les faltó agua. El agua. Fue Moisés cuando hirió la peña y salió agua. Correcto. El siguiente es... Versículo 13 dice de las codornices. Sí. Entonces es codornices y es el maná, o sea, serían los dos. Son los dos. Pero el principal o el primero que obtuvo el pueblo fue el maná, ¿correcto? Entonces la primera maravilla que presenta nuestro Dios es el maná. En Números 21, del 8 al 9, se presenta o nos mencionan otra maravilla. Y el Señor le dijo, hazte una serpiente y ponla en un asta. Todos aquellos que sean mordidos y la miren, vivirán. Moisés entonces hizo una serpiente de bronce y la puso en un asta, así que los que eran mordidos miraban a la serpiente de bronce y vivían. ¿Qué maravilla Entonces les dio la cura por si alguna serpiente del desierto los llegaba a morder. Correcto, que fue lo que les mencioné, los peligros que se pueden presentar en esos desiertos. Uno de ellos, las serpientes. Y nuestro Dios ya preveía que se les iba a presentar. No fue que los iba a mantener totalmente a salvos. No les dijo, jamás te va a pasar nada. Sino, yo sé que hay peligros ahí y también por eso te doy la salida o la cura para que puedas superarlos. El siguiente es Éxodo 13, del 21 al 22. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube, para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego, para alumbrarles a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se partió delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Amén. Las maravillas son... La nube les tapaba el sol y la nube fuego para en la noche para que no tuvieran frío. Es correcto.
Ahora, como ya hemos visto en otros días, les hablaron o les dieron el tema de la cantidad del pueblo, ¿cierto? Y vimos que era asombroso ese número de personas que podía haber y nada más estaba hablando de los varones. Entonces imaginemos la cantidad de personas que había y el espacio que ocupaban en un desierto, y nuestro Dios les brindó a absolutamente todos sombra con una nube. Y esa nube los iba siguiendo a todos lados, a donde fueran. A lo mejor alguien se pudo haber retrasado y aún así la nube los seguía cubriendo. Entonces ahí vemos otra maravilla de que les presentó nuestro Dios. La penúltima se presenta en Deuteronomio 29:5. Dice así, hermano: y yo os he traído 40 años por el desierto. Vuestros vestidos no se han envejecido sobre vosotros, ni tu zapato se ha envejecido sobre tu pie. Aquí la maravilla es la vestimenta y el calzado. Correcto. Mis hermanos, ¿cuánto creen que más o menos pueda durar una prenda? ¿Un año? ¿2 años? Si la supercuidamos, 5 años. ¿O el calzado? A lo mejor para los niños que nos andamos echando el fútbol, pues se nos echa todavía más rápido, ¿no? Entonces, en 40 años no se les desgastó nada. Les hizo durar todo ese tiempo. Ahí dices, físicamente, ¿cómo eso es posible? ¿Cómo la ciencia puede explicar eso? Pues es donde se muestra el poder de nuestro Dios. Si Él creó las leyes de la física o la ciencia, pues Él puede alterarlas a su gusto o a la conveniencia del que la necesita. Y es donde se presentan todas estas maravillas o los milagros que también pueden recibir ese nombre. ¿Y cuál es la última maravilla que encontramos en Números 11:31? hermano, dice: y salió un viento de Jehová y trajo codornices de la mar y dejólas sobre el real, un día de camino de la una parte y un día de camino de la otra. ¿Sí? Continuó. Y en derredor del camino hay casi 2 codos sobre la haz de la tierra. Amén. Amén. La maravilla de Dios fue que proveyó al pueblo de Israel con codornices para alimentarse. Correcto. Mis hermanos, si yo les digo, ¿se hartarían de comer huevo toda su vida? Digo, a lo mejor al principio no las podemos arreglar, le echamos salsita, a lo mejor no lo hacemos estrellado, revuelto. Ya ven que los chefs tienen 100 pliegues porque hay 100 formas de hacer un huevo. Pero llega un punto en el que sí, al ser humanos nos llegamos a, de cierto modo, hartar, que tenemos un límite porque tenemos ese factor mortal. Y entonces nuestro Dios les dijo, ok, los he escuchado y ahora les voy a proveer de codornices. Les cambió. A lo mejor pasaron de que fuera huevo todos los días a ya a lo mejor un pájaro, a lo mejor una pechuguita, o ya te la haces de diferente forma, pollo a la naranja, pollo a la pibil. Ya dices, ay, pues esto ya es toda una maravilla culinaria, ya cambié del huevito. Pues así se sintió el pueblo de Dios. Pasó de tener siempre maná todos los días y pasó a tener las codornices. Porque sí, Dios sabe que tenemos nuestras limitaciones, nos conoce nuestro corazón y conoce nuestros anhelos y también nuestras necesidades. Es por eso que también les proveyó, los escuchó. Y en la siguiente lámina vemos los ejemplos de cada una de las maravillas. Tenemos el maná, cuando Moisés golpeó la peña y salió el agua, el calzado y la vestimenta, la columna de fuego, la serpiente y las codornices. Esas fueron las maravillas que Dios le presentó al pueblo en el desierto. Pero ahora, hermano, El pueblo se quejaba de que comía mejor en Egipto. Entonces el Señor
aplicó su gloria, su chequiná. Y las codornices no es cualquier comida, hermano. Es una comida muy fina, delicada y sumamente sabrosa. Entonces, ¿cómo es posible que si nosotros vamos a un restaurante, queremos comer lo mejor, pero por separado? Pero no, el Señor no les trajo a 3 ni a 4, les trajo a todo el pueblo, todos comieron de él. ¿Y por qué tenían que ser codornices? Para que dejaran de quejarse de la comida que habían consumido en Egipto. Él les mandó lo mejor de lo mejor, las codornices. Pero lo mejor aún era el maná, porque venía directamente del cielo. Amén, hermano. Amén, mi hermano. Es correcto. Fue lo que les dije, a lo mejor sí se llegaron a hartar. Y más adelante vamos a ver cómo el pueblo tenía ese pensamiento, decía, en Egipto teníamos más cosas, teníamos más variedad a lo mejor, pero olvidaban también otras cosas más importantes, que fue lo que les proveyó Dios, que no nada más fueron estas maravillas, que estas se podían de cierto modo palpar, sino también estaban todas esas maravillas que no las podíamos ver, pero las sentíamos. Y ahora sí vamos a pasar a Isaías 43:19, que viene en la siguiente lámina. La cual nos dice, he aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz, ¿no la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Les expongo esta pregunta. ¿Actualmente creen que nuestro Dios sigue haciendo maravillas? Sí, y las podemos ver en cosas tan simples que a veces las pasamos desapercibidas. Las maravillas de Dios no son exclusivas, no solo pasaron para el pueblo en el desierto. Tal vez en ese momento, en esa parte de la historia, fue asombroso, fue imaginar que del cielo caía comida. No había forma de explicarlo como en la actualidad con ciencia, tal vez, pero es porque nuestro Dios está por encima de ello. El agua de la peña, tal vez ese pudiera ser que todavía lo pudiéramos explicar, pero que justamente alcanzara para todo el pueblo. Nos imaginamos la cantidad de agua que tuvo que haber salido para alimentar o para saciar la sed de todo el pueblo. Y vamos a pasarlo a nuestros días. Imaginemos que un hermano quiere iniciar el negocio, pero, como les dije, tiene que renunciar a su trabajo previo para poder enfocarse. Lo que hizo el pueblo de Israel, dejar atrás la ciudad de Egipto. Tal vez ahí tenían diferente comida, pero no tenían su libertad. Y este hermano busca tener este negocio para encontrar libertad financiera. A lo mejor puede ser para proveerle de mejor vida, de mejor calidad de vida a su familia. Puede ser para proveerles de mejor salud, mejor atención. Puede que tenga hijos, les provea una mejor escuela, mejores oportunidades. Pero incluso puede ver adversidades como el pueblo. En el negocio, a lo mejor en los primeros días, en las primeras semanas, le fue bien. Empezó a sacar un poquito más de dinero y con eso empezaba a sobrevivir. Pero después se vino una racha de pura pérdida. A lo mejor al principio generaba 100, 200, 300 y luego pasó a 0, menos 200, menos 400, menos 1000, menos 2000. Y muchos en este punto, como el pueblo de Israel, decía, oye, ¿y si mejor abandono esta idea y regreso a mi trabajo? Ahí era seguro que me pagaban. La paga siempre era la misma, pero era seguro. Y aquí estoy viendo pura pérdida. Es donde muchos podrían renunciar, decir, mejor me abstengo de esta idea y regreso a lo seguro, a lo que ya conozco. Pero este hermano persistió y empezó a ver el cambio en los números. Ahora ya a lo mejor dejó de perder, nada más se mantenía estable
y luego empezó a haber ganancias. 100, 200, 1000, 2000, 5000, 10,000. Y lo que ganaba en su anterior trabajo era lo que podía hacer a lo mejor en una hora. Ahí ya se presentó la promesa que le dio nuestro Dios. Pero ¿cuáles fueron las maravillas que se pudieron presentar en el camino? Imaginemos cuando por primera vez empieza a recuperar el dinero. ¿Cómo han sentido mis hermanos cuando salen de la escuela o obtienen su primer trabajo, su primer sueldo? Una maravilla. No, pues ahora sí, se me antojó una hamburguesa. Y esa hamburguesa es la más deliciosa del mundo, porque me la estoy comprando yo. Ahora sí siento el esfuerzo, el sudor que tuve que poner para poder comprarla. O a lo mejor que están en una relación y le dicen a su pareja, oye, vente, vámonos a este restaurante. Y es un restaurante lujoso. Y como dijo mi hermano, ahora nos pedimos las codornices. Un plato de maravilla. ¿Cómo nos sentimos? Extasiados por esa bendición, por esa maravilla. Y posteriormente podemos ver además que, oye, a los papás, papá, ya te puedes retirar. Ahora voy a ser yo quien te va a sustentar. Tus años de esfuerzo, por fin, te los voy a devolver. Y poder ver que nuestros padres están tranquilos, que ahora somos nosotros los que cargamos con el peso de la economía, pero saber que nuestros papás ya dieron su momento de esfuerzo y ahora somos nosotros quienes les estamos devolviendo todo eso. O cuando tenemos hijos. Papá, yo quiero estudiar esta carrera. Pues, ¿qué crees, hijo? Te la voy a proveer, porque todo ese esfuerzo que tuve se presenta en el camino, en esta maravilla. Te puedo dar esta oportunidad que a lo mejor yo no tuve. A lo mejor yo tuve que esforzarme más, tuve que renunciar a ciertos sueños, a ciertas oportunidades, pero ahora veo que se presentan o se recompensan con esta maravilla que es proporcionarte lo que yo no tuve. Sin embargo, vamos a ver lo que padeció el pueblo de Israel, que fue el peligro de la comparación y la ingratitud. Lo vemos en la siguiente lámina, que tenemos la cita en Números 11 del 4 al 6. Si alguien me puede apoyar dándole lectura. Números 11, ¿verdad, mi hermano? Del 4 al 6. Del 4 al 6. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera de comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Y era el maná como se... ¿Hasta ahí? Hasta ahí. Amén, hermano. Gracias. Aquí vemos, trasladándole a lo mejor a la actualidad, con este mismo hermano que planea tener un negocio, que llegue otro, un amigo o un conocido. Oye, pues estoy viendo que estás teniendo puras pérdidas. ¿Por qué no renuncias mejor a esto y regresas al trabajo que ya tenías? A lo mejor puede ser los papás diciéndole al hijo, oye, pues yo sé que quieres emprender con este negocio, pero la verdad veo más seguro que sigas estudiando, acabes tu carrera y consigas un trabajo con esa carrera, porque lo que estás tratando de hacer, lo que estás tratando de emprender, no te está dando resultados o los resultados que tú querías o imaginabas. Y a lo mejor puede ser que no sea con la malicia de sabotearnos, porque puede ser, ¿no? Hay personas que si ven que a otro le va mejor, tienen celos o sienten envidia. Dicen,
no puede ser más alto que yo, no puede irle mejor que a mí. Y lo podemos ver en cualquier parte de nuestra vida, en cualquier época, en la escuela, en el trabajo, amigos, relaciones. Siempre va a estar presente ese lado de la humanidad. Pero si superamos todo eso, que fueron los que entraron al final, los que superaron todas esas murmuraciones, las ideas que tenían, diciendo, en Egipto teníamos carne, teníamos suficiente para saciarnos. Oye, pero te estaban dando las puras sobras en Egipto. Básicamente era lo que les iba sobrando a los egipcios. ¿Cómo puedes preferir eso a algo que te está dando Dios? Sí, podemos padecer todo esto. Como les dije, Dios les tiene una promesa, pero por las adversidades podemos pensar, oye, no siento que esto vaya a resultar. No creo, no le veo futuro. Yo creo que me equivoqué en algo, o lo estoy haciendo mal, o tal vez no era el momento. Mejor me regreso a donde ya sé que estaba, a lo mejor no bien, pero lo tenía seguro. Esos fueron los pensamientos del pueblo. Pero siempre nuestro Dios tiene respuesta para todos estos pensamientos que pueden cruzar por nuestra mente. Lo vemos en Oseas 2, versículo 14, en la siguiente lámina. El cual nos dice, pero he aquí que yo la traeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Como les dije, el desierto no fue para castigar al pueblo, para destruirlo, para simplemente que se sintieran mal, que sufrieran. Era un lugar donde nuestro Dios les estaba enseñando. Y también podemos verlo desde dos perspectivas. A lo mejor el pueblo judío podía pensar, oye, pues yo sé que a lo mejor en Egipto tenía las obras, pero yo quiero más. Imaginemos este escenario. El empresario baja de su jet privado y piensa en el piloto. Oye, el piloto es fin de semana y va a poder ir a ver a su familia. Yo quisiera tener la oportunidad de poder ver a mi familia. El piloto se va en su auto de lujo, va súper bien, se va en deportivo y llega a un semáforo. Y en el semáforo, al lado de él, hay una camioneta bien bonita. Y el de la camioneta puede pensar, ese auto que trae esa persona es todo un sueño. Al lado de él hay una persona que acaba de sacar su auto de la agencia. Oye, esa camioneta, me encantaría tenerla, poder ir más alto, poder ir a lugares. Aunque los terrenos sean muy, a lo mejor como aquí en México, con mucho bache, mucho tope, pero no lo siento nada. Al lado de él está uno que tiene su auto usado. Dice, cómo me encantaría poder sacarme un auto de agencia. Al lado de él, una persona con un auto viejito. Cómo me gustaría tener un auto aunque sea usado, pero al mío le falla todo, tengo que estarle cambiando todas las refacciones a cada semana y ni siquiera puede escuchar el radio. Le suena de todo menos la radio. Y luego podemos imaginar a alguien que va en bici. Cómo me gustaría tener ese coche aunque sea viejito, ya no me estaría soleando, iría más rápido. Alguien en la parada del autobús diría, me encantaría poder tener esa bici, ya no tendría que estar esperando el camión. Imaginemos a alguien que va corriendo a su trabajo y porque está pasando por una situación muy mal. ¿Cómo me gustaría tener lo suficiente para poder irme en autobús? O tener el tiempo, o no tener que estar yendo a 3 trabajos, de aquí para acá, de allá para acá, para poder sustentarme. Y al final vemos a alguien desde su hogar que no tiene la posibilidad de salir. ¿Cómo me gustaría ser esa persona para poder estar simplemente en la calle? Siempre pensamos lo que no tengo y no apreciamos lo que ya tenemos. Podemos, sí,
Y no está mal desear a lo mejor tener un mejor coche. ¿A quién no le gustaría tener uno que en esta temporada que hubo de frío, que se calientan los asientos con aire acondicionado, te sientas, ay, bien calientito? A lo mejor uno que tenga más potencia, dices, pues con este llego de volada, aunque se me haga un poquito tarde, llego, y temprano. A lo mejor podemos decir, cómo me gustaría tener una camioneta y darles un aventón a los hermanos, para que ya no tengan que irse en Uber, que no se tengan que ir en camión. Y siempre pensamos, cómo me gustaría tener aquello, y no lo que ya tengo. No aprecio o no le doy el valor que debería a lo que ya tengo. Y es cuando llegamos a la conclusión de esta predicación. Lo vamos a ver en la siguiente lámina. Y les platico este último versículo, Deuteronomio 1:31. Y en el desierto has visto que Jehová tu Dios te ha traído como trae el hombre a su hijo, por todo el camino que habéis andado hasta llegar a este lugar. ¿Qué otro nombre le damos a nuestro Dios? Jehová, y también un padre, ¿no? ¿Y cómo es un papá con sus hijos? Pues quiere lo mejor para ellos, quiere llenarlos de amor. Mis hermanos, yo sé que cada uno de nosotros estamos padeciendo algún desierto. Podemos tener diferentes necesidades, diferentes situaciones adversas, y cada uno estamos pasando por ese desierto. Pero recordemos que en el desierto, incluso al pueblo, no le faltó nada. No le faltó el pan, no le faltó el agua, no le faltó la sombra, con qué calentarse a pesar del clima. Entonces nuestro Dios sabe lo que necesitamos. Y todo lo que nos da es una maravilla. Sin importar qué tan pequeño pueda ser un despertar, ver el atardecer, poder gozar de tiempo con nuestra familia, siempre podemos considerarlo como una maravilla. Y si Dios nos dijera algo, como un papá que habla con su hijo, me gustaría pensar que sería algo así. ¿Por qué despiertas como si lo que te falta solucionara todo? Mi amado hijo o hija, ten calma y no te apresures a tener todas las respuestas en este momento. Yo sé hacia dónde te dirijo, conozco tu corazón y lo que necesitas. Por eso te pido que confíes en mí. Aunque sientas que las circunstancias son difíciles, hoy te hago libre y te entrego mi paz para que vayas este día y veas cuántas bendiciones tengo para ti. Siéntete libre y continúa valiente, porque llegará el día en que yo pondré todo en su lugar y te diré, ¿ves? Esto es lo que tenía planeado para ti. Disfruta. Que Dios bendiga su palabra. Paz a vosotros.